de los grandes problemas que atravesamos, no de ahora, sino por décadas, es el tema de la corrupción. Y esta es una de las banderas más importantes de la actual administración. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los desafíos en ese tema? Acompáñenos. ¿En qué punto estamos en el combate a la corrupción? ¿Qué nos falta? De eso y otras cosas hablaremos con Eduardo Bohórquez, Transparencia Mexicana. El presidente López Obrador ha dicho que la corrupción se combate como barriendo las escaleras de arriba hacia abajo. A veces es un tema de percepción, pero hay mucho de realidad en el combate justamente a ese flagelo de la sociedad, la corrupción. Vamos a hablar de eso. Comenzamos. Hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van. Exacto. Soy Alberto Aguilar, don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. Soy Luis Miguel González. Vivimos un escenario incierto. Y yo soy Carlos Mota. Portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. Hashtag Tu Economía en Juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía, cuando está en juego, debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, hashtag Tu Economía en Juego comienza ya. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Hashtag Tu Economía en Juego. Hoy queremos presentarles a Eduardo Bohórquez. Él está con nosotros. Él es el director del capítulo mexicano de Transparencia Internacional. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Como todos los miércoles, Luis Miguel González nos acompaña. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Encantado. Y también Alberto Aguilar. Hola, Alberto. Hola, Carlos, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Bueno, vamos a hablar de todos esos temas, transparencia, corrupción, en lo que tú eres experto, en lo que ustedes miden para México. Y mi primera pregunta es básicamente dónde estamos, ¿no? Porque hay muchos temas que hemos escuchado en este país durante ya más de décadas quizá sobre los retos que tiene México en materia de transparencia, corrupción, rendición de cuentas. Y hoy, a casi un año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué se percibe y qué es real? Mira, ¿dónde estamos? Lo que yo creo que es una extraordinaria noticia es que 9 de cada 10 mexicanos ya sabe que este es el principal problema del país. Hace 25 años no lo consideraba un problema, lo veía como parte de la cultura, de la idiosincrasia, de la forma de ser del mexicano, y hoy entiende que es un problema. ¿La falta de transparencia o la corrupción? ¿O las dos? La corrupción, 9 de cada 10 mexicanos lo identifica como el principal problema del país y es el problema raíz de otros problemas, del educativo, del tema de salud. Ya lo tiene muy claro la sociedad mexicana y eso es una noticia positiva. No era así en el pasado. Es más, no hablábamos de corrupción, ¿no? Hablábamos de otras cosas, de la mexicanidad, ¿no? De nuestros valores, de nuestra cultura, pero no del principal problema. Y en particular, este año lo que estamos midiendo es el contraste entre el año 2017, que es el quinto año de gobierno del presidente Peña Nieto, y el año 2019, que es el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y el contraste es significativo. Mientras que solo 24% de los encuestados a nivel nacional consideraba que el presidente estaba actuando en contra de la corrupción en el caso de Peña Nieto, 24%, hoy es 61% el porcentaje de personas que considera que el presidente está actuando en el sentido correcto. Ahora, la opinión pública no tiene por qué ser experta ni distinguir entre si las medidas van a funcionar en el mediano o el largo plazo o si son cambios institucionales profundos. Pero lo que sí le está dando es un voto de confianza al presidente. Le está diciendo, lo que estás haciendo desde mi punto de vista como sociedad va en el sentido correcto. Ahora, en términos ya de la victimización, ya no de la percepción, Carlos, en términos de la victimización estamos hablando de que todavía hoy 34% de la población reconoce haber pagado un soborno. Puede ser que muchos más lo hayan pagado, pero 34% nos está diciendo sí lo pagué. Es decir, 1 de cada 3 mexicanos sigue pagando en su bolsillo el costo de la corrupción. Ahora, Eduardo, para ponerlo en perspectiva, en el contexto, bueno, México no es una ínsula, ¿verdad? ¿Cómo estamos en el contexto internacional? Porque este es un fenómeno que se da en todo el planeta. Mira, lamentablemente a nivel internacional, en la última medición que presentamos en febrero de este año, México está a media tabla en el mundo, ocupa la posición 107
de más de 170 países que analizamos. Súper mal. Súper mal, pero tampoco somos los campeones mundiales, ¿no?, de la corrupción, que también repetíamos eso, ¿no?, que éramos los más corruptos del planeta. Bueno, ni en la Copa del Mundo ni aquí somos campeones. Entonces, podemos estar tranquilos en ese sentido. No hay nada raro en la mexicanidad, hay algo raro en las instituciones, los procedimientos, las políticas, las prácticas en la relación entre gobierno y sociedad. Lo que sí nos dice este barómetro sobre América Latina, Alberto, y es muy importante, es que en términos no de percepción, sino de pago de sobornos, solamente hay un país en América Latina que está peor que nosotros, y es Venezuela. La diferencia es grande entre México y Venezuela, pero ya en pago de sobornos para trámites y servicios, estamos solo después de Venezuela, y si se cumpliera, déjame ponerlo así, Alberto, la promesa del presidente López Obrador de erradicar la corrupción en el país, tendríamos que rebasar a otros 16 países en América Latina. Solo si nos compitiéramos con América Latina tendríamos que pasar por encima de 16 países que lo están haciendo mucho mejor que nosotros en este tema. La encuesta nos habla de estados de ánimo. Te pregunto como experto, ¿cómo romper el círculo vicioso y efectivamente empezar a ganar posiciones, empezar a reducir el terreno de la corrupción? Yo creo que hay dos planos. El primero es no esconderse del tema. Si hay algo que nos ilustra el barómetro, es que la estrategia del expresidente Peña Nieto de no dar ruedas de prensa, no hablar del asunto, esperarse solo a los temas del legislativo, no funciona. Hablar del tema todos los días, bien, mal, regular. A lo mejor nosotros aquí analizamos muchas de las medidas y nos parecen francamente inefectivas, algunas hasta ridículas o contraproducentes, ¿no? Todo el tema de los recortes presupuestarios. Pero la verdad es que hablar del tema y que se convierta en una prioridad de gobierno le está funcionando bien al presidente López Obrador, y eso rompe una parte del círculo vicioso, ¿no? Muestra que se puede actuar en este tema y que el presidente está comprometido. La otra parte, la dura, Luis Miguel, es la que va a ser más difícil que ocurra. Hay 3 indicadores de si un sistema anticorrupción funciona en el mundo. Esto no es para México. Si no hay redes de corrupción desmanteladas, no es creíble. O sea, no basta con que vayas por una cabeza visible o, como el propio presidente dice, un chivo expiatorio, ¿no? No basta con que tengas a Rosario Robles. Si de verdad quieres mostrar que vas en serio, tienes que desmantelar la red de la cual forma parte Rosario Robles y que haya sentencias y no solo carpetas de investigación. No solo que abras una investigación, sino que estén sentenciados. El segundo asunto, yo diría tal vez el más importante, y intuitivamente lo tiene el presidente, pero va a ser difícil que en la práctica ocurra, es que se recupere lo robado o lo desviado de las arcas de la nación. No hay sistema que haya dado resultados en este tema, no hay país, pues, que haya dado resultados que no recupere los activos desviados, cuando menos en una parte. Bueno, hay acciones de gobierno, por ejemplo, ahora que mencionas lo robado, ¿no? Y entonces el presidente López Obrador dice, vamos a crear el instituto para devolverle al pueblo lo robado. ¿Qué tanto ese es el camino? Porque, pues, a la hora de enmarcarlo en una institución, suena a, ¿sabes?, como un lugar como magno en donde ocurrirá toda la magia para erradicar la corrupción. Mira, Carlos, tú lo sabes muy bien, el instituto es el SAE, ya existe, ¿no? Es una dependencia de gobierno, pero lo que nos está ilustrando la Presidencia de la República es que comunicar mejor lo que haces tiene un efecto distinto sobre la percepción de la gente. Cambiarle el nombre, a lo mejor a mí hasta me parece chocante, ¿no? Pero es increíblemente claro para la opinión pública cuál es el objetivo del nuevo SAE o de la nueva versión del SAE. Lo que sí es un hecho es que desde el punto de vista de las evaluaciones más técnicas, si funcionara el SAE versión 2.0, va a haber buenas evaluaciones para el país. Como el hecho de que, por ejemplo, cuando fuimos al Congreso a pedir que se reformara las leyes anticorrupción, nosotros insistimos mucho con el Ejecutivo y con el Legislativo en involucrar al SAT, al Servicio de Administración Tributaria, y a la Unidad de Inteligencia Financiera en las tareas anticorrupción. Y la reacción fue clarísima. Les estoy hablando de 2014 y 2015, con la UIF no te metas, ese es un negocio aparte. Lo que está haciendo López Obrador es mover el centro de gravedad de la lucha contra la corrupción de la Secretaría de la Función Pública, que no es el centro de gravedad, a la Fiscalía General, y le puso 2 turbinas, el SAE y la Unidad de Inteligencia Financiera. Eso la comunidad internacional lo va a leer muy bien, porque es algo que está asociado con buenas estrategias anticorrupción. Entonces,
El asunto es que empiece a dar resultados, porque abrir carpetas, bueno, la historia del país está llena de carpetas de investigación que nunca fueron judicializadas. El tema es que funciona. Eduardo, los estados, porque una cosa es el gobierno federal y otra son los estados. ¿Cómo estamos ahí? Mira, yo creo que muchos gobernadores están atemorizados por lo que han vivido con los recortes presupuestales y los dos experimentos ahí de federalismo, uno en Chihuahua y otro en Jalisco, no terminaron bien, Alberto. O sea, duraron muy poquito estos sueños federalistas ya en esta administración. Lo que creo que va a ocurrir y tendría que ocurrir es que ellos fueran vigilantes de cómo se gasta el dinero público federal en los estados, y no está ocurriendo. Lamentablemente lo que vamos a encontrarnos es que va a haber intercambios de acusaciones mutuas, como por ejemplo en Jalisco, ¿no? Creo que es el mejor ejemplo. Tú vas por el superdelegado, bueno, pues yo te devuelvo un contrato de 3.500 millones de pesos para compra de infraestructura, y entonces los estados que deberían de ser el lugar para la innovación en estos temas están más bien callados, expectantes y haciendo intercambios, ¿no? Tú me acusas de una cosa, yo te acuso de otra y se neutralizan las dos y entonces ya nadie avanzó, ¿no? No has hablado de Poder Judicial. ¿Dónde está y qué le falta? Mira, el Poder Judicial tiene un problema muy similar al del Ejecutivo en términos de que la operación de la Suprema Corte es muy distinta a la operación de los juzgados en lo estatal o los más cercanos a la gente. Y esas brechas las registra bien el barómetro. Cuando nos dicen dónde está la corrupción con la que tuvieron que tratar, que más les duele y más les cuesta, está en el ciclo de procuración de justicia. O son los MPs a los que tienes prácticamente que sobornar para que se mueva un expediente de una mesa a la otra, o son los jueces que en lo local están impidiendo que se haga justicia. Y yo te diría, Luis Miguel, aquí estamos en presencia de un problema de doble victimización, porque mucho de lo que tiene que hacer el Poder Judicial también es juzgar los problemas de corrupción, ¿no? Entonces, imagínate, la corrupción cuando estás en procesos de justicia para el tema de corrupción es como doble pecado, man, ¿no? O sea, estabas tratando de cicatrizar y el Poder Judicial se suma al problema de corrupción en una espiral descendente que pierde confianza para la gente. ¿Qué piensa Transparencia Internacional de este discurso del presidente López Obrador en el sentido del ejemplo, de yo con el ejemplo voy a hacer que como las escaleras se barren de arriba para abajo, pues los demás actúen con honestidad y tal? Porque yo creo que la gran pregunta es si toda la sociedad mexicana es capaz, a través de cada individuo, pues de ser honesto, de evitar participar en corrupción. Mira, yo entiendo la parte simbólica del presidente, es una estrategia política, pero lo que queda claro es que una estructura de la complejidad del gobierno federal pues no basta con que te inspire tu líder, ¿no? Por mucho que estén inspirados los 5,000 trabajadores que están en la presidencia de la República, pues habrá uno que piense que lo puede ver de manera diferente. Ya nos ha pasado, no es la primera vez, ¿no?, en la que puedes tener un presidente relativamente honesto u honesto y que la estructura se corrompa. Lo hemos visto en el caso de Zedillo, lo vimos en el caso de Calderón, digamos, presidentes que cerraron bien su administración en lo personal, pero que no pueden asegurar que el conjunto de sus colaboradores, su gabinete y otros estén en la misma sintonía. Y la verdad es que esa es la parte más compleja para el presidente. Él no puede monitorear las 17 secretarías de Estado, las 247 unidades administrativas, las 32 entidades, los 2.456 municipios. Y creo que, aunque entiendo la naturaleza simbólica del mensaje, creo que en términos de política pública eso claramente no dará resultados. Un balance, digamos, o un pronóstico, Eduardo, digamos, en lo que pudiera ser los logros que se puedan tener esta administración. Mira, si logran desmantelar redes, van a cambiar el paradigma anticorrupción en el país. Si logran recuperar activos, también. Lo que sí creo que va a ser ciencia ficción y que es un tema muy importante es la reparación de daño a las víctimas. Uno se le olvida que la corrupción deja víctimas. Hay personas que dejaron de acceder a cosas, a servicios, a trámites, a transporte, a medicamentos, y eso en México todavía es ciencia ficción. Estamos muy lejos de que las víctimas tengan sus derechos restaurados una vez que hay un acto de corrupción, incluida una cosa muy chiquita pero muy importante que se llama garantía de no repetición. Los sistemas que en el mundo dan resultados le aseguran a la gente que no va a volver a pasar y corrigen lo que dio lugar a ello. Se nos acaba el tiempo, Eduardo. Muchas gracias por acompaños. Carlos, gracias a ustedes. Y muy buenas noches. Gracias. Luis Miguel. Luis Miguel, muchas gracias. Encantado. Gracias, Alberto. Gracias, y gracias a usted por acompañarnos aquí en #Tu Economía en Juego. Nos vemos el próximo miércoles por la noche. Hasta entonces.